Damos siempre gracias a Dios por la oportunidad de abrir la palabra suya para poder aprender más. En esta ocasión estamos mirando 1 y 2 Tesalonicenses, pero enfocado a aspectos escatológicos y también tratando de mostrar que la interpretación literal es la manera en que todas las profecías de la Escritura fueron interpretadas, fueron cumplidas, y por qué debería ser diferente lo escatológico. Así que en esta lección vamos a mirar las diferencias del sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero vamos a hacer énfasis un poquito en la historia del templo, porque esto es un tema que a veces está en el aire, en la mente de muchos hermanos, y por eso queremos dedicarle un tiempo para que sea ordenado el estudio. Para poder entender mejor y ver el propósito de este estudio, tenemos que hacer un bosquejo simple de Ezequiel para poder tener una idea. Interpretaciones con respecto al templo vamos a tener que ver en los capítulos 40 al 48, justamente es el tema, pero tenemos que ver algo de la historia de los templos que tuvo la nación de Israel y notar en algún gráfico de los pocos que hay las medidas del templo y los terrenos aledaños. Y ahí haremos una conclusión de este tema. El primer gráfico que les quiero mostrar está relacionado con el tabernáculo. Y este tabernáculo, que era una tienda de unos 22 metros con 50 por 45, estaba dispuesto en el desierto cuando Israel sale de Egipto. Ya en el libro de Éxodo, del capítulo 25 en adelante hasta el 40, se nos va a indicar cómo tenía que estar construido este lugar donde la presencia de Dios iba a estar con ellos. Y precisamente no le vamos a dedicar tiempo a mirar dónde estaba el altar, o sea, la puerta de entrada, dónde estaba el altar de bronce, donde tenía que estar el sacrificio todo el día, luego en el lugar, el lavacro, donde los sacerdotes después de oficiar tenían que lavarse, y si no se lavaban no podían entrar al lugar santo, que era un lugar donde contenía de un lado la menorá o el candelabro de 7 brazos. Enfrente de ese candelabro estaba la mesa con los panes de la proposición, que todas las semanas tenía que haber 12 panes representando a las tribus de Israel. Y antes de la cortina estaba el altar del incienso. Esta historia con el orden, excepto en algunas versiones de la Biblia, lo encuentran en el libro de Hebreos capítulo 9, pero ahí en capítulo 9 figura como que el altar de incienso estaba detrás del velo. No, detrás del velo solamente estaba el arca del pacto con los querubines en el propiciatorio, donde una vez al año había que rociar la sangre en el día de expiación. Así que esto era una estructura que los levitas desarmaban de acuerdo a cómo Dios los guiaba a moverse a través del tema de la nube, que de día era una nube que cubría del sol y de la inclemencia en el desierto, y de noche era una columna de fuego que iluminaba y daba una temperatura adecuada a la población de cerca de 2 millones de personas. Recuerden que ese grupo que salió de Egipto terminan muriendo en el desierto por no querer entrar en la tierra prometida. Y esa es una disciplina que Dios les dio por no hacer caso cuando Josué envía a los espías y vuelven, y 2 de ellos, Josué y Caleb, están motivando al pueblo para que ingresen porque Dios los va a bendecir, porque Dios se lo prometió, porque Dios lo vino cuidando esos años, que eran cerca de 2 años, y bueno, no hicieron caso, y esos 38 años siguientes estuvieron en el desierto dando vueltas hasta que murió esa generación. Y con Josué va a cruzar la nueva generación, que habían descuidado todo el pacto mosaico, inclusive la circuncisión, y son circuncidados allí, y luego pueden empezar a conquistar la tierra prometida. Ya dentro de la tierra prometida conocemos la historia en donde Dios le propone a David, por un censo que él realizó, que no debía haberlo realizado,
porque eso implicaba un impuesto a cada persona, pero además era una soberbia. Él no tenía que hacer eso y bueno, Dios le da 3 oportunidades, 3 tipos de castigos, y él elige uno solo, que era el más corto de 3 días, que era una plaga. Y cuando empieza a morir la gente, él ve en la era de Araúna, un jebuseo, un habitante de Jerusalén, ve que allí está el ángel para destruir mucha gente en Jerusalén, y él pide, intercede, y Dios le dice que en ese lugar tenía que construir un templo. Pero Dios le da las indicaciones cómo construirlo, pero también le dice, no lo vas a construir vos, lo va a construir tu hijo Salomón, que le fue dado a David en lugar del hijo que murió cuando él hizo matar a Urías y tomó a su esposa Betsabé por mujer. Ese hijo que había quedado embarazada Betsabé, Dios le quita la vida. Sin embargo, le da a Salomón, que el nombre de Salomón es Jedidías, amado de Jehová. Y él va a ser el futuro rey y él va a construir este templo, por eso se llama el templo de Salomón. Por eso cuando vamos a Ageo, la gente que lloraba, que había visto este primer templo, se daba cuenta que jamás ese templo que estaban construyendo post-exilio, después de esos 70 años, iba a ser igual a la gloria que tuvo el templo de Salomón. Y aquí tienen un gráfico más o menos del templo de Salomón, un edificio realmente muy ostentoso, el cual Nabucodonosor va a destruir y se va a llevar las riquezas. Muy importante que recordemos el tema de los profetas. Los profetas se dividen en 3 grupos: los que están antes del exilio, los que están en el exilio cuando van hacia Babilonia, y los profetas después del exilio o post-exílicos. Entonces, cuando vamos a los profetas de antes del exilio, después del templo, están todos tratando de que el pueblo viva una vida piadosa. A las 10 tribus del norte están Amós y Oseas, porque justamente después de Salomón, con su hijo Roboam, que no era muy inteligente aparentemente en el sentido de la administración, que prefirió escuchar el consejo de los jóvenes que le dijeron que aumente los impuestos, entonces 10 tribus se van al norte y solo queda Judá y Benjamín fiel a este pacto de un rey al cual Dios ponía en Jerusalén. Después a la tribu de Judá estuvo Joel, Miqueas, Isaías, Habacuc, Sofonías, Jeremías, que es un tema muy interesante porque ya le va avisando que van a ser llevados al cautiverio y que Dios los va a volver a traer bajo un nuevo pacto, no igual al pacto mosaico. A Nínive fueron Jonás y Nahum, específicamente a Nínive estamos hablando. Fíjense ustedes cómo Dios estaba moviendo todo su plan, desplegándolo para que terminaran llevándose luego, después de algunos años, a Israel al cautiverio. Y a Edom, porque el día que Nabucodonosor empieza a destruir Jerusalén, hace 3 sitios y 3 éxodos, digamos, se los lleva. Abdías, que era el profeta que va a hablar a Edom, los condena porque ellos estuvieron matando y persiguiendo a los judíos que lograban escaparse del asedio. Durante el exilio tenemos a 2, a Daniel y a Ezequiel. Justamente Ezequiel es el que va a dar estos datos de la profecía bíblica acerca de ese nuevo pacto y de la forma en que Dios va a bendecir en el futuro a Israel. Como todas las profecías tienen una interpretación literal, aunque se utilizan figuras de dicción, símbolos, pero se interpretan literalmente. Entonces, con esa base sabemos que Ezequiel nos presenta algo que nunca fue hecho, que es el templo, y de alguna manera Dios lo tendrá que hacer. Y por supuesto, después del exilio vuelven 3 profetas a motivar al pueblo a construir el templo, a esperar la gracia de Dios y a conducirse en piedad. Esos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero realmente son un grupo del remanente. Entramos a hablar del templo milenial y tenemos que ver que
En el libro de Ezequiel, en un bosquejo muy simple, tenemos que pensar que el llamamiento a Ezequiel para hacer este ministerio y cómo la gloria divina que estaba por partir del templo le va a ser mostrado a él en los primeros 3 capítulos. Ahí está esa profecía donde ve los querubines, que en el capítulo 10 dice: ahí me di cuenta que esta primera visión que tuve junto al río Quebar con los cautivos eran los querubines. Es decir que en el primer momento no fue destruido el templo, fueron llevados cautivos. Y en la segunda y en la tercera expedición de Nabucodonosor termina destruyendo todo el resto de la ciudad de Jerusalén y el templo. Del capítulo 4 al 24 vamos a ver cómo Dios habla de juicios divinos sobre Israel, porque ellos quebrantaron el pacto mosaico, y por eso la partida de la gloria divina del templo, el cual por el mismo libro de Ezequiel no va a volver hasta el día que esté este templo milenial. También sabemos que el capítulo 25 al 35, Dios habla sobre las naciones gentiles que estuvieron agrediendo a Israel, a las cuales Dios las va a disciplinar, pero también les promete que las va a bendecir algún día cuando bendiga a Israel. Y del 36 al 48 vemos el compromiso divino de restaurar y bendecir a Israel, y también, como decimos, a las naciones gentiles vecinas en el milenio. Y se nos asegura que va a regresar la gloria al templo milenial. En Ezequiel 36 al 37 vemos que se empieza a hablar de un nuevo pacto y de la restauración, es en esa profecía del Valle de los Huesos Secos, cómo va a volver el pueblo a estar en la tierra. Por supuesto que eso va a implicar el cumplimiento de la semana 70, la aparición de un príncipe que va a hacer un pacto de paz, pero a mitad de ese tiempo, Ezequiel 38 y 39, a mitad de la tribulación, va a haber una batalla divina donde Dios va a actuar contra Gog y Magog, y en ese tiempo el anticristo se va a atribuir la victoria. Y por eso va a poder entrar al templo que van a tener que edificar los judíos en esos 3 años y medio de paz que se firma. Y de hecho, si ustedes leen algunos artículos judíos, van a ver que hay un grupo de personas que tiene todo diseñado para construir rápidamente un templo en poco tiempo en un sector sin quitar la mezquita de Omar. Así que eso es lo que van a hacer ellos, pero el templo de Ezequiel no es ese. El templo de Ezequiel va a ser diferente. En el capítulo 43 vamos a ver, del 40 al 42 vemos cómo se describe las medidas de este templo que Dios va a tener. Y en el 43 cómo regresa la Shekinah, la gloria de Dios, a ese lugar. Después se nos explica en los capítulos 44 al 46 cómo van a ser los sacrificios en el milenio, los lugares que van a ocupar los sacerdotes y los levitas, pero sobre todo porque es del orden de Sadoc y no de Abiatar. Y del 47 al 48 cómo se restaura la tierra y se divide exactamente con las medidas que Dios le prometió a Abraham, pero eso sucede en el milenio. Y es muy importante notar esto, porque los pactos incondicionales Dios siempre los cumple. Y son incondicionales el pacto hecho con Abraham, el pacto hecho por Dios mismo en cuanto al nuevo pacto, y el pacto davídico. Son pactos que Dios ha decidido hacer y solamente dependen de su fidelidad. En cambio, los pactos, como el pacto mosaico, son pactos condicionales, en donde 2 individuos o grupos participan en ese pacto. Y por la desobediencia de uno de ellos, el otro queda liberado de ese pacto. Y todo pacto tenía que ser sellado con sangre. Por eso era necesaria la muerte para confirmar el pacto, la muerte de un sacrificio. Ese es el concepto que tenemos que tener cuando leemos Hebreos. En esta diapositiva ustedes están viendo un modelo hecho en computadora sobre cómo estaría distribuido el cuadrado donde está el templo y sus patios. Y para poder notar algo más en este tema, en la siguiente diapositiva vamos a ver
las medidas de los diferentes templos que tuvieron. Fíjense en este gráfico, ¿no? Si uno mira aquí a la derecha, abajo de todo, David tenía una tienda pequeña en donde tenía el arca. Sobre todo cuando es recuperada, que en el tiempo de Saúl se la habían llevado los filisteos. Ahí es cuando él decide tener un templo. Pero hacia la derecha, en color marrón, van a ver cómo era el tabernáculo de Moisés, las medidas. Y el templo de Salomón al lado, en un color más o menos anaranjado. Si ustedes miran el templo de Zorobabel en celeste, van a ver que era más grande en el espacio que ocupaba. Y cuando vemos a la izquierda el templo de la visión de Ezequiel, nos damos cuenta que las medidas son absolutamente diferentes. Y hay que recordar que el templo de Salomón estaba en el monte, el de Zorobabel también se construyó en el mismo lugar, pero el de la visión de Ezequiel no se construye en ese monte. Se construye en otro lugar porque la topografía va a ser cambiada según Zacarías 14 y otros pasajes del Antiguo Testamento. Tenemos 5 interpretaciones con respecto a este tema del templo, las cuales las tenemos que mirar ahora para que en las próximas lecciones nos resulte más simple. La primera interpretación, han dicho algunos, que describe el templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico. Y bueno, ya vamos a responder cuáles son las objeciones. En segundo lugar, algunos dicen que describe el templo de Jerusalén después del regreso del cautiverio. En tercer lugar, otros dicen que describe el templo ideal que los judíos tendrían que haber edificado después del cautiverio. Y en cuarto lugar, muchos grupos dicen que describe en símbolo las bendiciones de la iglesia. Y en quinto lugar, la posición que nosotros tenemos es que habrá un reinado milenial del Mesías y el templo va a estar en ese lugar y que va a haber un sacerdocio, pero no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec. Vamos a ver algunas objeciones. Con respecto a la posición que dice que describe el templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico, tenemos que decir que los registros que tenemos en los libros de Reyes y Crónicas no coinciden con estas descripciones del libro de Ezequiel. En segundo lugar, tampoco coinciden las medidas del templo y sus alrededores. En tercer lugar, ni coinciden las ceremonias, porque tampoco hay una gran cantidad de elementos que tenemos en Ezequiel y no son los mismos que estaban en el libro de los Reyes y Crónicas. Y tampoco coincide con quién es el que oficia los sacrificios y cómo están puestos los lugares para los levitas y sacerdotes. Así que el primer punto que describe el templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico está refutado por la misma escritura. La segunda estructura que dice que describe el templo de Jerusalén después del regreso del cautiverio, y como en la hipótesis anterior, tiene los mismos contrastes. Nunca fue edificado de esa manera. Tampoco nunca hubo una construcción, ni siquiera parecida a lo que se describe por medio del Espíritu Santo en Ezequiel. Ahora, sabemos que jamás la gloria Shekinah del Señor estuvo en el templo posexílico. Y Ezequiel nos asegura que solo va a estar en el otro, en el templo milenial. Así que la única presencia divina en ese templo posexílico fue la presencia del Señor Jesucristo, como dice Ageo 2, 7 al 9. Pero recordemos, con su gloria visible despojada, por lo tanto no era exactamente como lo presenta Ezequiel, la Shekinah. Además hay que recordar que Ezequiel describe la presencia de la gloria y de la persona de Dios en ese lugar. Ahí está el verbo keno o ekenosen con respecto al despojo de la gloria visible del Señor.
La tercera estructura que describe un templo ideal que los judíos deberían haber edificado después del cautiverio, le preguntamos, porque es similar a la posición anterior, ¿por qué Dios indicaría con tanta precisión cada detalle si nunca se habría de cumplir tales profecías? Cuando miramos el tabernáculo de Moisés en el desierto, las medidas son exactas y las hacen exactamente iguales que Dios les da. No podían cambiarlas. Otra pregunta, ¿por qué Dios aseguraría que Él va a estar morando y que su presencia va a estar entre su pueblo y va a decir todas las bendiciones que va a haber para judíos y gentiles si Dios no piensa cumplir esas promesas? Eso sería hacerlo a Dios mentiroso. Y eso no coincide con la manera en que Dios se muestra en cada libro de la Escritura. En tercer lugar, podemos preguntar, ¿para qué Dios indicaría la forma en que se distribuirá la tierra prometida a Abraham si Dios no solo no va a cumplir el pacto abrámico, ni le va a cumplir el pacto a David, ni va a cumplir el pacto palestino? ¿Por qué lo va a hacer? Así que esta posición es muy débil y la Escritura misma la derriba. La cuarta posición, que dice que describe en símbolos las bendiciones de la Iglesia, bueno, entonces tenemos muchísimo para decir de esta posición. Los que adoptan este punto de vista generalmente nunca coinciden entre ellos en el probable significado alegórico o espiritual de cada detalle que relata Ezequiel. Cada persona decide pensar el significado que tiene para él, pero no es la forma de estudiar la Escritura. Otros lo que están haciendo cuando utilizan esta posición es rechazar la palabra del Señor, rechazar la revelación que se le hizo a los apóstoles en el Nuevo Testamento de que la Iglesia era un misterio que solo recién en el Nuevo Testamento fue revelado. Así que lo que Cristo enseñó es rechazado por ellos, porque ellos van a buscar en el Antiguo Testamento a la Iglesia, y eso viene del catolicismo, eso no viene de la fe apostólica de los primeros 3 siglos. Y esto también nos lleva a decir que ellos están optando por alegorizar casi todas las profecías del Antiguo Testamento, cosa que no hacen, porque si uno le pregunta cuando dice que en Miqueas 5:2 que Jesús va a nacer en Belén de Judea, bueno, ellos lo van a tomar literal y eso es una profecía. Pero ¿por qué entonces alegorizar el resto de las profecías? Entonces, si tienen que usar el método literal, tienen que reconocer que estas profecías se tienen que cumplir literalmente en el futuro. Israel no desapareció, cosa que en la época de Ticonio y de Agustín prácticamente los judíos estaban totalmente dispersos en el mundo, no había nación de Israel. Por eso ellos pensaban, bueno, esas promesas, todo lo del Antiguo Testamento prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, se tiene que cumplir en nosotros, en la Iglesia. Y de hecho, el sistema del catolicismo utiliza el sistema arónico de sacerdocio. Por eso en la Pascua, que es la misa que ellos hacen diariamente, o sea, cada domingo, crucifican al Señor Jesucristo. Lo matan de nuevo. Fíjense ustedes lo que es espiritualizar las cosas. Así que refutamos esta estructura porque desarma la Escritura. No nos deja ningún elemento para interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque si cada uno va a decidir qué es alegórico, qué es espiritual, o por qué cada detalle hay que pensar que es una bendición para la Iglesia, bueno, ya estamos rechazando absolutamente no solo lo que Cristo dijo, lo que el apóstol Pablo dijo, todos los apóstoles estuvieron de acuerdo en el Nuevo Testamento de que la Iglesia era un misterio. La posición que adoptamos es que describe el templo que habrá en el reinado milenial del Mesías, que va a tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque esta es la única forma de ser consecuente con las profecías y la interpretación que se le ha dado a toda la Escritura. Porque además, para que esto suceda y tenga tanto espacio, Dios tiene que cambiar la topografía de la tierra prometida a Abraham. Y también los límites que nunca lo tuvieron, ¿no?
Y este templo se tiene que edificar porque Dios ha prometido traer su gloria y que va a reinar sobre Israel y sobre los gentiles. Nada se dice de la iglesia porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Misterio quiere decir algo que Dios sabía y ocultó de las personas y que Dios decide cuándo se debe revelar. Y en la iglesia solo se puede revelar en el Nuevo Testamento. Así que nadie del Antiguo lo conocía. Entonces, las 12 tribus de Israel también tienen que morar confiadamente porque Dios se lo promete constantemente en el Antiguo Testamento. Y que la tierra se tiene que dividir, pero en una forma diferente a como lo hizo Josué. Eso lo tenemos ahí en Ezequiel 48. Así que, sin dudas, Dios va a cumplir su palabra tal cual Él lo anunció, como hasta ahora lo ha hecho en todo lo que Él anunció. Así que nosotros en Ezequiel del 40 al 46 tenemos lo siguiente. Hay una estructura física, hay elementos que van a estar presentes y algunos que van a estar ausentes de los templos anteriores. El espacio que va a ocupar en la tierra es diferente. Y recuerden, la tierra es renovada, cambia la topografía, por lo que nos enseña tanto Joel como Ezequiel 14. El sacerdocio es del linaje de Sadoc, ya hay una diferencia. Y el príncipe es el que oficia los sacrificios, ya no hay un sumo sacerdote. Esto lo tenemos que tener muy claro. Además, las fiestas y sacrificios, algunas permanecen y otras son eliminadas. En cuanto a los ministerios, hay diferencias en las tareas de los sacerdotes y levitas, a lo que está explicado en el libro de Éxodo. En esta diapositiva número 18 vemos la estructura del templo. Es un templo con 3 pisos en todas las cámaras que hay alrededor. Esto jamás fue construido. Y las medidas, que vamos a verlas en el próximo video, nos va a dar una idea de que esto jamás le fue dado al pueblo que volvió del cautiverio para que lo construya. Esto está colocado en otro lugar, en otro tiempo y en otro espacio que va a ser futuro, que es futuro. No es nada de lo que se vivió hasta ahora, ni lo que se va a vivir hasta después que termine los 7 años de tribulación. Esta es otra manera en que algunos han dibujado el templo de Ezequiel. Y fíjense que se habla mucho de estas puertas de entrada, que son muy grandes, y todo esto está relacionado con la información que el profeta dejó escrito allí, en el libro de Ezequiel. Así que vamos a seguir observando esto, pero ahora les voy a hablar de la tierra, cómo va a estar distribuida, en un contraste con lo que hasta ahora hemos conocido por Josué. Aquí vamos a ver a las 12 tribus cerca del año 1000, en la época más o menos donde van a empezar los reyes a estar gobernando, luego de la conquista de Josué, cómo se distribuyeron la mayoría de las tierras. Y también van a ver ustedes que muchas de las naciones no fueron echadas totalmente. Jueces nos cuenta que hicieron alianzas y eso fue una gran falla en la orden que Dios les había dado. Pero miren que la tierra nunca llega hasta el río Éufrates. Nunca llegó ni llega hasta Egipto. Así que esos datos son importantes porque Abraham prometió mucha más tierra. Cuando algunos nos dicen que, tomando algunos textos del libro de Josué, que Dios les entregó la tierra, el error que están cometiendo es olvidarse del capítulo 1, donde Dios le dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie les voy a dar. Y Dios cumplió, donde ellos pisaron, se los dio. Pero nadie fue hasta Egipto ni hasta el Éufrates para conquistar esa tierra. Si bien sabían y conocían, porque Moisés dejó ya escrito el Pentateuco cuando ellos van a entrar a la tierra prometida. Y capítulo 15 de Génesis, Moisés dice cómo eran las dimensiones de la tierra que Dios le prometió en un pacto incondicional a Abraham. En el segundo gráfico que ven a la derecha, es más o menos cómo va a estar la división de la tierra cuando se construya este templo. Y si ustedes miran bien, y esto es un bosquejo, un dibujo, copiado de un libro de Ralph Alexander, del libro de Ezequiel,
un libro muy antiguo de la Biblioteca Portavoz Evangélico. Fíjense ustedes que las tribus, 7 tribus están al norte, pero en forma, los terrenos están divididos en una especie de líneas paralelas. Y empieza desde la entrada de Hamat de arriba hasta el sur, llegando inclusive al río de Egipto. Por supuesto que aquí el autor lo corta cerca del río Jordán, pero tiene que seguir para el otro lado. Y esa flecha indica cómo va a estar distribuida la tierra de los levitas, los sacerdotes y el templo. Y a la izquierda y a la derecha hay una porción que se llama la porción del príncipe, que es el que oficia los sacrificios. Y ese príncipe, Ezequiel dice que es David. Ya lo vamos a estar estudiando. Y fíjense que ahora no están las tribus alrededor del tabernáculo, ni distribuidas como las había distribuido en la época de Salomón, sino que simplemente están divididas en partes. Y 2 cosas interesantes. Está la tribu de Dan, que muchos creen que de ahí viene el anticristo y sin embargo es una mala interpretación. Claro, yo digo una mala interpretación y alguien puede objetar, pero ¿por qué una mala interpretación? Esa es tu posición. Bueno, hay muchas pruebas para demostrar que es así, que es una mala interpretación, pero no es este nuestro tema hoy. Y 5 tribus al sur, ¿sí? Pero hay una tribu que va a tener una doble porción. Y aquí ustedes no la ven anotada, y es la tribu de José. Manasés y Efraín son la tribu de José, pero tienen que estar en un solo lugar. Así que bueno, este tema muy interesante nos ayuda a ver que va a haber diferencias en el templo milenial y en el reinado del Mesías. Conclusiones. Bueno, revisamos las posiciones sobre Ezequiel 40 al 48 y entendemos que se debe interpretar como el resto de las profecías, literalmente. Encontramos también que ese templo y sus actividades tienen que ser futuras, y en ese lugar estará el gobierno del Señor Jesucristo para Israel y para los gentiles. La Jerusalén celestial, suspendida en el aire en ese tiempo, es donde va a estar la iglesia. Comparamos el desarrollo de los diferentes sitios de adoración en la historia de Israel y vimos que este templo milenial tiene medidas que si no cambia la topografía es imposible que hoy se construya. Entendemos entonces también, por lo que nos dice el texto de Ezequiel, que la gloria del Señor abandonó el templo de Salomón y solo va a regresar a ese templo milenial futuro, como Él lo prometió a su pueblo. No se lo prometió a la iglesia, a Israel se lo prometió. También entendemos que este templo, que fue detallado tan minuciosamente por el Señor, va a ser edificado en el futuro, porque jamás se edificó algo igual. Y va a ser tan imponente este templo, va a estar la gloria del Señor en ese lugar, que el nombre de la ciudad va a ser cambiado a Jehová está allí, Yahvé llama, o Jehová Sama, como dice nuestra traducción al castellano. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente. Cualquier cosa que deseen comunicarse con nosotros, allí tienen nuestro mail, vamos a responder sus consultas. Que el Señor les bendiga, gracias por dedicar tiempo a su palabra.